confirmado, lunes a las 14 una nueva reunión en el Congreso, nuevamente se juntan los diputados. ¿El gobierno qué hizo? Después de los incidentes del jueves, en donde estaban todos, perdimos todos en los incidentes del jueves, perdió la sociedad, perdieron los jubilados, porque se estaba tratando la reforma previsional, perdió Cambiemos y perdieron todos los partidos políticos. Perdimos absolutamente todo después de los desmanes. Estas eran las imágenes que te transmitíamos en vivo y en directo, trabajando con nuestros móviles en las cercanías y zonas aledañas del Congreso. Finalmente se acordó, después de una reunión de Macri con Marcos Peña, Quintana, muchos gobernadores, que el lunes se volvía a tratar. Le da el voto de confianza el presidente Macri porque en un primer momento dijo: sale la ley previsional por DNU. Bueno, y qué gran tema has tocado, porque ese jueves a la tarde, cuando en Casa de Gobierno se lleva adelante una reunión y el presidente intenta firmar el DNU, el Twitter de Carrió hizo que el gobierno dé marcha atrás. Carrió criticando esa posible idea, y en el mismo momento la conferencia de la CGT que remarcaba: hay DNU, hay paro. Le manejó 3 veces Carrió el gobierno a Mauricio Macri en el día jueves. Mucho poder. Mucho poder. Demostró que verdaderamente ella es la que tiene, como se dice en el barrio, la vaca atada, ¿no? Como que tiene el toro por las astas. Ella es la que, mediante tweets y comunicaciones por redes sociales, le va diciendo al gobierno cuál es su postura. Retó a Patricia Bullrich por el tema de la gendarmería, reta al presidente por el tema del DNU, reta por la violencia. Atención con esto. Y fue Abby, la mujer, la diputada, que decidió frenar la sesión, una sesión que no tenía un rumbo definido. Ella decidió, lo miró a los ojos a Emilio Monzó y le señaló: esta sesión se tiene que levantar. Por eso el jueves tuvo un papel muy importante Carrió. Y cuando dicen los analistas políticos, a Carrió, a Cambiemos le sirve adentro más que afuera, es así. Imagínate una Carrió fuera de Cambiemos, lo crítica que sería, si ya es crítica estando adentro. Por eso al gobierno le conviene tener a Lisa Carrió, claro, dentro de su ala, ¿no? Y hablando de todo eso, bueno, el gobierno lo que tiene es mucha confianza. Tenía ya de por sí el jueves, ahora el lunes vamos a ver, ¿viste? Porque el panorama ha cambiado bastante, como para poder aprobar la ley. De todas maneras, a ver, hubo reuniones con los gobernadores y la pregunta fundamental es: ¿la reunión fue en buenos términos? ¿Se puede decir que fue una reunión de preaviso? ¿Se puede decir que fue una reunión de apriete a los gobernadores, de decirles: si esta reforma no se aprueba, entonces se cae todo lo acordado para las provincias? Si el lunes no se lleva adelante la sesión, que creo que no va a pasar, ya directamente el presidente va a firmar el decreto de necesidad de urgencia. Ayer, cuando Mario Negri y Massot, que es un hombre muy importante de Cambiemos en el Congreso, el presidente del bloque, lo que dijo Massot, yo los vi preocupados, por lo menos si uno veía la conferencia de prensa ayer en el Congreso, tenían caras serias, sí, pero señalaron que sí, que el lunes, factiblemente a la mañana, va a haber una reunión de Macri con gobernadores y a las 2 de la tarde la sesión. Quizás algunos gobernadores presencien la sesión, ¿eh? Sí. Eso es lo que les están pidiendo, ¿eh? Sí. Les están pidiendo eso, que se queden en la sesión y que sean partícipes, al menos visuales, obviamente, porque no pueden hablar, pero sí visuales de lo que va a suceder. De hecho, ya va a anunciar el gobierno y quedó clarísimo este bono de compensación, que por eso destrabó esta discusión, que era lo que ya le venían pidiendo desde antes, y el gobierno decía: no, nosotros eso no lo podemos hacer porque tenemos que ahorrar, una obsesión absoluta por ahorrar. Que si uno dice eso, también te pones a pensar, si el sistema es ahorrar o la decisión es ahorrar, ¿cómo explicás que los jubilados no vayan a cobrar menos? El gobierno hace esta lectura: hay mucho gasto en cuanto a lo social, eso sin dudas. Esta es la mirada del gobierno, pero claro, ¿a quién le saca el dinero? A los más desprotegidos, a los jubilados. Bueno, por eso hoy vamos a preguntar, vamos a hablar con un constitucionalista, si el gobierno, porque el gobierno pasó de un exitismo postelectoral a un diciembre caliente. Ahora, ¿no hubo un error de cálculo político del Ejecutivo en tratar el tema de los jubilados en diciembre? Ahí hubo un error, sin dudas, por lo menos esa es la lectura que hacemos. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más, pero también hubo una reunión en donde estuvieron los diputados, los gobernadores, hablaron los diputados de la oposición, dijeron que era lo que se había tratado, dieron su parecer. No te lo voy a contar yo, lo vas a escuchar en boca de ellos.
Acá tuvieron presente muchos gobernadores que verán en el comunicado, diputados en representación de gobernadores, lo que permite alcanzar un importante consenso. Ese acuerdo implica la generación de un bono adicional para los jubilados, para los integrantes que reciben la OAH y también para los que han podido recibir el beneficio a través de la movilidad jubilatoria. Esperamos, para explicar bien y traer tranquilidad, el lunes sesionar a las 2 de la tarde. Ya van a conocer ustedes, se ha firmado un pedido de sesión especial por distintos gobernadores, representantes de gobernadores, y además vamos a invitar a los gobernadores para que estén en el Congreso también el día lunes. El sistema político argentino hoy requiere madurez. Nosotros formamos parte de fuerzas políticas que, a pesar de pensar distinto en muchos temas, tenemos un punto en común, que es darle tranquilidad, darle paz, darle responsabilidad a los argentinos. La política no puede transmitirle a los argentinos las tensiones, tiene que resolverle los problemas. ¿Cree que este bono va a resolver las diferencias con los bloques opositores, que se va a destrabar el conflicto? No, con los bloques opositores no depende de nosotros. Hay algunos que hacen cuestionamientos ideológicos totales. Hay algunos que evidentemente no solo no están en contra de la ley, están en contra del cambio y además pronuncian un caos. Y si es posible lo quieren cerrar al Congreso. Bueno, detrás de mí hay una mujer, sí, aquí Graciela Camaño, que tuvo una vez más una destreza y una experiencia parlamentaria. Ella fue la que por lo menos bajó los decibeles en la sesión y exhortó a que se levante. Así que bien por el papel de Graciela Camaño del Frente Renovador. Ella dijo, es una limosna, se refiere al bono de compensación que anunciaba el gobierno, o por lo menos los principales hombres del gobierno en la tarde de ayer en el Congreso, pero ya la oposición se está refiriendo a este bono de compensación que va a alcanzar a 9 millones de jubilados, son 700 pesos por única vez, pero Graciela Camaño dijo, es una limosna. Y vamos a otra de las frases, aquí está Martín Lustó. Lo mejor sería corregir la ley. Antes que el bono de compensación, aquí ya un dirigente político como es Lustó, que representa también a la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, bueno, está diciendo directamente que lo mejor sería corregir la ley. Y muchos, Avi, lo que están pidiendo también que el gobierno dé marcha atrás con este proyecto. Pero el gobierno insiste, sigue teniendo la iniciativa, sigue llevándola para adelante. De esta manera el gobierno quiere ahorrar, viene un año muy difícil, pero el gobierno sigue sosteniendo que a lo largo del 2018 los jubilados no van a perder. Bueno, lo cierto también, Adri, es una realidad. Los jubilados pierden desde el momento que se ahorra. Son 60.000 millones de pesos anuales que el gobierno quiere ahorrar. Si eso se ahorra, entonces, ¿a quién le vas a sacar para ahorrar? A los jubilados. De eso se trata. Lo que se va a votar el lunes, te lo vamos a contar ahora, porque tenés que tener en cuenta algunos ítems muy, pero muy importantes. Para eso nuestra producción trabajó 100% y que quedara claro qué es lo que va a pasar el lunes a las 14 en la Cámara de Diputados. A ver, la fórmula es la misma. Es más, tengo la ley impresa de la reforma previsional que te voy a mostrar en un ratito nada más el cuadro sinóptico donde figura en la ley, donde explican cómo va a ser el tratamiento. Después te lo voy a mostrar para que más o menos tengas una idea de lo que se trata. Veniste con documentos hoy, Hoy me vine documentada, justamente, porque después, a ver, acá hay algo que es simple. Todo bien con los discursos, tanto de la oposición como del oficialismo. El problema es que nunca se baja la línea verdadera de lo que va a suceder. Entonces, vos no te podés manejar por un algoritmo para darle una razón a un jubilado que no le llega siquiera con 7.000 y pico de pesos la plata para fin de mes. Si le vas a sacar un poco más de dinero todavía, ¿qué pretendes, Adri? ¿No? Sí. 70% de inflación, entonces, la fórmula, y 30% de los salarios, agregado por decreto, esto es lo que se modificó, el beneficio adicional para haberes menores a 10.000 pesos, que representa el 70% de los jubilados, el costo fiscal 4.000 millones, que es lo que el gobierno no quería aportar, porque el gobierno lo que dice es que quiere recaudar, necesita ahorrar porque no hay plata, las cajas están vacías. ¿Quiénes van a cobrar este beneficio? Es a partir de marzo. Atención, jubilados y jubiladas
Con aportes, 750 pesos es lo que vas a cobrar. Vos seguramente debes estar en tu casa y me vas a decir, Abigail, ¿y qué hago con 750 pesos? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque vos vas al supermercado hoy y por 2, 3 cosas, ya esos 750 pesos se te van como agua entre las manos. Claro, porque lo que señala el gobierno, que el trimestre en el que iba a perder los jubilados era puntualmente el mes de marzo. Bueno, ahí lo que hace el gobierno es compensar y después de marzo ya todo se va a equilibrar, según lo que dice el gobierno. Y otra de las frases que dice Macri esta semana, y ya continuamos con vos, Xavi, que las medidas antipáticas el gobierno las va a seguir llevando adelante hasta que se ordene la economía. Es lo que sostienen desde el riñón del gobierno. Jubilados sin aportes, 300 pesos, que estos son los jubilados que muchos sectores de la política están criticando. ¿Por qué? Y sobre todo de Cambiemos, porque dicen, por culpa de Cristina Fernández de Kirchner, para darle estas jubilaciones a las personas que nunca aportaron en su vida, es que las arcas estatales dan mucho más dinero. Entonces los mismos jubilados son los que están obligados a mantener a aquellos jubilados que nunca aportaron. En la época de Cristina, de 4 millones de jubilados pasaron a 8 millones. A 8 millones de jubilados. Sí. Los beneficiarios de la asignación universal por hijo van a cobrar 400 pesos más. Esto es lo que se votaría el lunes a partir de las 14 cuando se vuelva a tratar la ley, ¿no? Lo que estamos reclamando es que cese la represión. La situación del país no se soluciona con la represión, sino con el diálogo y con políticas que estén al servicio del pueblo y no contra el pueblo. Están arrojando balas de bomba. Sí, Damiana estaba volviendo del trabajo cuando decidió sacar unas fotos. Camino a la casa se bajó del subte. Ella vive ahí cerca de la zona de Congreso y bueno, mientras sacaba unas fotos, en un momento caminando se tropieza y ahí es cuando arbitrariamente la detienen. Se llevan a un detenido, a un hombre de camisa celeste. Hay una moto tirada, una chica llorando. Aquí está. La chica dice que no tiene nada. Se la están llevando vestida de blanco. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡No pegues! Presumíamos que a las 14 querían hacer esto, reprimir para evitar que llegaran muchas columnas que no pudieron llegar o que apenas llegaron, fueron recibidas a los balazos, a los palazos. Yo tenía esta gorra puesta cuando me pegan en el ojo. Yo lo que atino es a cubrirme porque tenía la mano llena de sangre, entonces me pongo la gorra así, mire cómo está. Esto, y mire cómo tengo el ojo. Donde yo pensé perdí el ojo, porque no veía nada, estaba totalmente nulo el ojo, porque inclusive me tapé así y no veía nada. En ese momento, junto a otros diputados de distintas fuerzas, estábamos viendo cómo la policía sacaba las vallas, avanzaba contra la gente que se estaba corriendo de la plaza porque ya habían tirado agua con los camiones hidrantes. Y en ese momento tengo una foto que son 2 viejitos, es una pareja de abuelos que se ayudaban entre ellos para que no los lastimen, para que no les lleguen las balas, porque ya estaban afectados por el gas pimienta. Y es cuando me desespero, entro en medio del operativo y les pido que por favor dejen de reprimir, que estaban lastimando a la gente, que por favor dejen de tirar. Y la respuesta, bueno, uno de ellos me dijo, correte de acá, vos desaparecé, y el otro se dio vuelta y cuando disparó, que bueno, por suerte digo que se pudo evidenciar en esa foto, porque si no, no se hubiese quizás notado lo que sucedió. Fue a menos de 30 centímetros. Ayer en la represión, un policía que venía en la moto, venía un grupo de policías motorizados, uno a pie. Yo estaba en la vereda, en Montevideo y Rivadavia, venía con ellos documentando la represión y en un momento de gases yo me pongo al lado de un kiosco de diario y uno de los policías me mira
y con alevosía me dispara muy cerca, como para que me impacte en los 12 perdigones que tiran en el tórax, en el antebrazo, en el dedo. Y eso pasa porque el presidente está perdiendo mucho aire, está perdiendo frente al mundo mucho, y es lo que hace un ahorcado, ¿no? Lo primero que quiero decir, para salvar la palabra anarquía, es que yo no vi ninguna anarquía en las calles. Porque, o sea, sí lo que vi fue plasmado un modelo de país que no me gusta, que fue una ciudad militarizada. No era solo el kirchnerismo el que estaba oponiéndose a esta legislación. En segundo lugar, que no era solo el kirchnerismo el que estaba tratando de frenar las represiones, era toda la oposición, lo que demuestra la resistencia que tiene esta ley, porque hoy en la enumeración me olvidé de agregar que además se opone toda la oposición. Bueno, el gobierno dice que está buscando soluciones a un país quebrado. ¿De esta manera? Difícil, ¿no? Esta no es la manera para encontrar soluciones. Yo creo que, y recién hablábamos con nuestros invitados, Adri, que ya los vas a presentar, que quisieron dar un mensaje y verdaderamente se les fue en contra. Se les fue en contra. La pacificación que quisieron o esta cuestión de la alegría que se quiere desbordar en las calles, bueno, definitivamente no le estaríamos encontrando. Ahora, para el lunes dicen que este operativo que se vio el jueves no se va a desarrollar, no se va a desplegar, solamente la policía de la ciudad va a estar custodiando las inmediaciones del Congreso. Habrá que ver qué pasa. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra el doctor Miguel Fernández Pastor, especialista en temas previsionales. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Gracias. Y Leonardo Fabré, que representa a los trabajadores del ANSES. Usted estuvo el día jueves. ¿Y qué le pasó, Leonardo? No, nos reprimieron. Estábamos en primera línea, justamente al lado de Rubén Giovannini, que casi pierde un ojo, un jubilado amigo nuestro, representante de los jubilados de la zona norte del Gran Buenos Aires, y nosotros lo llevamos al Santa Lucía, un gran dirigente, y bueno, todos, como bien se decía aquí, todos en contra de este proyecto. Este proyecto es una locura, pero va más allá del proyecto en sí mismo, que desde un punto de vista numérico, desde un punto de vista institucional, es desastroso. Yo creo que es una provocación que está haciendo este gobierno contra el movimiento obrero, contra los trabajadores, porque jubilados son trabajadores en otra situación, digamos, ¿no? Y atentar contra uno de los sectores más débiles y estigmatizarlo, esto que dicen de jubilaciones con aportes, jubilaciones sin aportes. La jubilación es un derecho. Una vez que el Estado te lo otorgó, te lo otorgó. ¿Y por qué se hizo una moratoria? Se hizo una moratoria justamente para subsanar los problemas humanos que había dejado el modelo neoliberal anterior, de las décadas 90, donde despidieron a 500.000 de trabajadores entre 50 y 60 años, que ya no tuvieron posibilidad de juntar los 30 años porque no consiguieron trabajo. Entonces habían quedado totalmente abandonados estos 2 millones de trabajadores que iban cumpliendo la edad jubilatoria. Entonces el gobierno anterior, que es un gobierno de raigambre peronista, evidentemente, por más que se quiera discutir esto, decidió darle una cobertura a esos trabajadores que habían sido despedidos por un gobierno neoliberal como este que estamos sufriendo ahora. Como recién decíamos, de 4 millones pasó a 8 millones. Claro, jubilados en la era. 3.200.000 eran antes de que llegara Kirchner la cantidad de jubilados. 3.200.000. De los cuales 1.400.000 eran pensionados, así que jubilados reales eran 1.800.000. Y después se sumaron 4 millones más. Hoy son 6.800.000 más o menos jubilados y 1.800.000 pensiones no contributivas, es decir, son 8 millones y pico de beneficiarios. Ahora, yo me tomé el trabajo de imprimir la ley y la explicación de cómo, el proyecto de ley en realidad, no la ley, y la explicación de cómo se va a llevar a cabo
la cuenta o cómo es la cuenta para ello. Yo no sé si vos podés tomar, querido cámara, y vos, Santi, mirá lo que es esto. Este es el croquis en donde está la fórmula para poder llegar, ¿ves? Mirá, para poder llegar al cálculo de lo que le van a dar a los jubilados. Pero además, a todo esto, tuvieron que hacer como un decálogo, si le falta igualmente puntos para hacer un decálogo, pero como si tuvieran que hacer una explicación de todas las palabras de MOV significa tal cosa, no sé qué. Bueno, ahora, ellos sostienen que con la reforma previsional los jubilados se les garantiza el 82% móvil, se hace una muy poca modificación dentro de las jubilaciones y que justamente lo que necesitan es ahorrar porque las arcas están vacías, porque no hay más plata, porque de esa plata que se tenía en esa arca se está sosteniendo a aquellos jubilados que nunca hicieron el aporte. Me permito decir que ahí ya hay dos argumentos que son contradictorios, ¿no? Si falta plata es una cuestión, si les va a ir igual es otra. Es decir, si el problema es un problema de déficit, hay una forma de abordarlo. Y si el problema es que después de hacer la reforma la gente va a quedar igual, sería ¿para qué hacer la reforma? ¿No? Porque si van a quedar igual. Por lo tanto, en realidad no van a quedar igual. Digo, para que la gente le quede claro, no van a quedar igual. Van a perder plata. Ni siquiera con este bono... Bueno, vamos a explicar esto muy sencillamente. Todos los medios, Clarín, que a nadie le puede acusar de contrario al gobierno, dice que el ahorro para el Estado son 100.000 millones de pesos. Ismael Bermúdez lo dice con toda claridad, no solo en Clarín, sino en todas las redes sociales. Se cansa de decir que son 100.000 millones de pesos. Incluso Bonelli lo dice en una nota ayer, que son 100.000 millones de pesos. Sí, desde el gobierno sostienen 60.000. Bueno, supongamos 60.000. Vamos a suponer que el gobierno dice que son 60.000 y que sean 60.000. El bono, ¿cuánto significa? 3.900 millones de pesos. Es decir, que el ahorro sería 60.000 menos 3.900, quedan 56.000 a favor del gobierno. Esos 56.000 millones, ¿quién lo pierde? También es un ahorro. ¿Quién lo pierde? Los beneficiarios, en un pedacito cada uno. Esto está claro. Bueno, el bono... Es lo que yo contaba recién. Si yo tengo que hacer una medida de ahorro en mi casa, lo que hago es, dejo de gastar en algún punto... Dejo de dejar el dinero en algún punto, valga la redundancia, ¿no? Y lo guardo. Se lo quito a algún gasto. Porque eso es el ahorro. Pero vamos al bono. Pero nunca de un remedio. Se lo puede decir, esta vez no vamos a comprar tanto jamón, por ejemplo, pero no de un remedio. O sea, de los gastos más urgentes, que en este caso son los jubilados y pensionados, o los niños... no lo vas a ahorrar de ahí. Y además ese ahorro va a las provincias, va a los gobernadores, ¿no? Esto sí está claro. Antes que lo empecemos a distribuir, antes que lo empecemos a distribuir, vamos por partes, claro. El bono, ¿qué significa el bono? Yo hoy lo graficaba de esta manera. Viene un señor, cuando está saliendo de tu casa, te secuestra, te roba, te saca todo, te lleva al medio del campo y cuando te está dejando te dice, te dejo 200 pesos para que puedas volver. ¡Qué bueno el delincuente! Me dejó 200 pesos. Ahora se llevó todo. Esto es lo mismo. Se llevan todo, pero te dejan 4.000 millones de pesos. Claro. Esos 4.000 millones de pesos son por única vez un bono que van a cobrar en marzo. ¿Quiénes van a cobrar y quiénes no van a cobrar? Que esto es lo más importante, los que no van a cobrar que los que van a cobrar. No van a cobrar los de más de 10.000 pesos, que bueno, eso podría entenderse. Pero no van a cobrar el bono los discapacitados, no van a cobrar el bono las madres de 7 hijos, no van a cobrar el bono todas las personas que están en estado de vulnerabilidad, que forman parte, todos ellos, de las pensiones no contributivas, no van a cobrar el bono los trabajadores que tienen asignaciones familiares. Le hago un paréntesis, parece ser que Gabriela Michetti le hizo un pedido a Macri para que las personas con discapacidad puedan cobrar ese bono. Bueno, esto de las últimas horas. Que sigan pidiendo, de paso que le pidan por las personas, por los chicos más vulnerables que forman parte también de las pensiones no contributivas y de las madres de 7 hijos en estado de vulnerabilidad. Ahora, sería bueno que se los pida también. ¿Por qué quedaron afuera? Porque el decreto los deja fuera. El decreto que quieren firmar los deja fuera, porque el decreto tiene 3 escalas. La primera escala, 750 pesos. Sí, para los aportantes.
Sí, esa categoría es absurda. Digo, No existe. Jurídicamente no existe. La ley, el sistema previsional se basa en un principio inalterable, mantenido a través del tiempo, que es la ley vigente al cese. A partir del momento que la ley vigente al cese autoriza a una persona a jubilarse, todos los jubilados son iguales. Con un haber calculado en base a esa ley. Son todos exactamente iguales. Cualquier cosa que se haga en contrario es discriminación pura, lisa y llana. Y por supuesto Ahora, doctor, desigualdad ante la usted ley. me decía que no, porque lo que entendemos es que ese dinero que le sacan a los jubilados van a las provincias. Usted me decía que no, ¿por qué? Y porque, por un lado, se dice que es para que vaya a las provincias, pero por el otro lado se pagan 300.000 millones de pesos en LEVAX, de intereses de las LEVAX. Esto, si fueran los 60.000 millones, esto sería la quinta parte. Que bajen un poquito los intereses Pero las de las provincias algo va. ¿A qué provincias? Nosotros tenemos la mitad de las provincias Tucumán es una. que nos trasladaron sus cajas deficitarias en la década del 90. Firmaron un convenio donde nos pasaban las cajas deficitarias, pero también aportaban al sistema general un porcentaje de dinero que era muy importante para el sistema. 13 cajas pasaron y ANSES tuvo que soportar esos déficits. Por lo tanto, era perfectamente legítimo que esas provincias también sostuvieran ANSES, que nos habían pasado a sus beneficiarios, que muchos ganaban muy buenas jubilaciones, y todo el déficit de cada caja. Entonces, eso que era perfectamente legítimo, este gobierno viene y lo rompe. Ya venía funcionando toda una idea de acabar con eso, pero lo decide este gobierno. Hacemos un punto. A ver, vamos a presentar a nuestro móvil a Juan Cruz Clemente. Juan Cruz, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Estamos con el abogado constitucionalista Daniel Sapsay para hablar justamente de lo que dejó la fallida sesión del día jueves con incidentes y represión mediantes, del DNU del presidente Mauricio Macri que no fue y del tuit de Elisa Carrió acerca que sería inconstitucional en este momento emitir un DNI. Bueno, doctor, usted recién veníamos hablando, estaba escuchando lo que hablaban en el piso. ¿Es inconstitucional un DNU presidencial sobre una reforma que está debatiendo el Parlamento? Bueno, lo que dice la Constitución respecto del dictado de un DNU es que se den circunstancias excepcionales que impidan la sanción normal de leyes. Es decir, que el procedimiento de sanción no pueda llevarse a cabo por alguna circunstancia excepcionalísima. No era lo que ocurría. No es lo que ocurría en ese momento, el día viernes, si no me equivoco, en el procedimiento de sanción en Cámara de Diputados. En realidad, lo que ocurrieron fueron disturbios lamentables y el levantamiento de la sesión. Por lo tanto, al no cumplir con el estándar fundamental que permite excepcionalmente que el presidente sancione, dicte un DNU, el DNU hubiese sido inconstitucional claramente. Y otra cuestión, doctor, y ya lo paso al piso, le cuento que está Adrián Saloni y Abigail Lasalle, es respecto a lo que puede llegar a pasar el día lunes si se aprueba finalmente la reforma previsional, porque hay quienes dicen que si bien puede ser ley el día lunes, sigue siendo inconstitucional porque se pierden los derechos adquiridos. Mire, en materia de derechos sociales y los derechos previsionales son muy importantes, rigen dos principios fundamentales. El principio de progresividad, que es el que precisamente recomienda que los derechos paulatinamente gocen de una protección mayor. Y frente a ello el de no regresividad, es decir, cuando ese derecho es de una protección que ha llegado a un determinado punto, no puede luego ser objeto de una merma. Ahora, doctor, para el jubilado que lo está mirando a esta hora de la tarde y lo entienda, ¿es inconstitucional una ley, por más que se apruebe en el Parlamento, que pierda justamente los derechos adquiridos a nuestros jubilados? Bueno, lo que yo decía era precisamente eso. Al significar una merma, una disminución en el monto de los haberes, se va a la regresividad y por lo tanto es inconstitucional. Hay dos tratados internacionales que nosotros hemos ratificado y que tienen jerarquía constitucional que se pronuncian en ese sentido. Adrián. Doctor, muchas gracias por atendernos en esta tarde. Y recién al comienzo del noticiero, Sapsay, decíamos que el gobierno pasó del exitismo postelectoral a un fin de año caliente. ¿Hubo un error de cálculo político del gobierno de Macri tratar este tema tan sensible en un mes tan sensible para usted, doctor?
Bueno, yo lo hubiera llevado a febrero. Sí. Pero fue algo que en definitiva se pactó con los gobernadores y había una sensación de que esto se iba a sancionar, que fue además lo que pasó en el Senado. Se produjeron determinados hechos que impidieron hasta ahora. Así que es un tema político que yo no me animo a contestar porque no es lo mío. Bien. Pero lo que sí le puedo decir es que yo lo hubiera pateado a febrero. Sapsabi Abigail Lasalle lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está Abigail? A mí muy bien, y justamente una de las cosas que quería preguntarle era sobre la pregunta que le había realizado Juan Cruz sobre los decretos de necesidad de urgencia. Porque uno está acostumbrado, y sobre todo con el gobierno anterior, que los decretos de necesidad de urgencia salían muy corrientemente, ¿no? Eran como moneda corriente los DNU. Ahora, uno no sabe, si es que no estudia la Constitución o no es un abogado constitucionalista, cómo es el sistema para desarrollar un decreto de necesidad de urgencia más allá de lo que usted explicaba recién, ¿no? Porque esto tiene un plazo de 10 días, hay que reunirse con el jefe de gabinete. Me gustaría que lo explicara usted tal cual como lo dice la Constitución sobre las atribuciones que tiene el presidente frente al pueblo y al análisis de un DNU. Bueno, el artículo 99, inciso 3, es el que se ocupa precisamente de, primero, la prohibición de DNUs. Y solo en situaciones excepcionales puede caber el dictado de un DNU. La excepcionalidad puede ser, por ejemplo, le digo por la jurisprudencia de la Corte, una catástrofe económica, una catástrofe natural, es decir, situaciones realmente muy, muy serias que lo que más adelante dice este artículo, que impidan el procedimiento de sanción de leyes. Entonces, en esos casos se daría esa excepcionalidad que sale del principio general que prohíbe. Y después están, digamos, los controles internos. El presidente lo dicta en reunión de gabinete, deben además firmar el decreto todos los ministros, incluyendo el jefe de gabinete, y el jefe de gabinete lo lleva entonces al plenario del Congreso, donde debe reunirse la comisión bicameral de tratamiento de estos decretos, que en el plazo de 15 días va a decidir si se lo ratifica o si se lo rechaza. En uno u otro caso pasa al recinto. Lamentablemente la ley no especifica que el recinto del Congreso tenga un plazo para ratificar o rechazar. Ajá. Esto fue un defecto de la ley que se dictó durante el gobierno de Cristina en el 2006, precisamente para dejar planchados los decretos, y de ese modo cantidad de decretos que ya dictaba nunca eran estudiados, morían el sueño de los justos en el Congreso. Doctor, voy por el lado político, sé que usted no es especialista en el tema, pero es un ciudadano y observa muy bien la realidad argentina. Carrió, ¿qué papel cumplió dentro del gobierno el día jueves? Y creo, a mi entender, muy importante, porque ella con su Twitter, por las redes sociales, ha frenado una decisión desacertada de Macri. Porque el jueves a la noche todos pensábamos que Macri iba a firmar el DNU, y ese Twitter de Carrió creo que hizo muy bien al gobierno. ¿Qué piensa? Mire, la verdad que lo que yo me enteré fue el tuit que ella mandó. Sí. Si eso fue realmente lo definitorio para que el gobierno diera marcha atrás, usted debe saber más que yo, porque precisamente yo no lo puedo verificar. Sé que ella tiene en muchos temas institucionales una gran influencia. Recordemos, por ejemplo, el año pasado, cuando se trató de remover a Alejandra Gil Carbó, ella no estuvo de acuerdo con el procedimiento y entonces se dio marcha atrás. Ahora, en este caso pareciera que es lo que pasó. Sí, y mientras usted está hablando, ahí estamos leyendo el Twitter de Carrió, donde decía: Carrió y la coalición cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional, decía Carrió el jueves cerca de las 8 de la noche. Doctor. Bueno, yo comparto totalmente lo que ella ha dicho. Creo que lo expliqué antes. Sí. El eventual DNU que hubiera dictado el presidente no se ajustaba a los estándares, a los límites que yo precisamente les expresé hace un momento. Sí. Al no hacerlo, evidentemente era inconstitucional, iba a tener
todo luego el proceso de inconstitucionalidad. Así que me alegro mucho que no se lo haya hecho. Bien. Sobre el tema del derecho a la huelga, a la protesta, a la libertad de expresión, porque muchos decían no se puede, y de hecho el gobierno mismo dijo que había en el recinto, en la Cámara Baja, muchos piqueteros dentro. ¿Qué es lo que dice la Constitución, doctor? Bueno, la Constitución no habla directamente de cada derecho en relación a otro. Lo que sí establece es el carácter relativo de los derechos. Nadie tiene un derecho absoluto. En la medida que no se superponga con otros derechos, uno puede ejercitarlo libremente. Pero cuando no es así, por ejemplo en el caso de los eventuales piqueteros, que ya vimos lo que hicieron en la sesión, fue lamentable, sí. Deberían haber sido desalojados, porque ellos estaban nada menos que impidiendo el procedimiento republicano de sanción de una ley, por un mero capricho, con amenazas, con insultos, y apoyados por muchos diputados. Acusados de intimidación pública, tengo entendido, ¿eh? Claro, bueno, sí, porque efectivamente lo es. ¿Y qué se hace con esos diputados entonces? ¿Se los tiene que someter solamente a que se vayan del recinto o pueden tener algún tipo de castigo y demás? Bueno, eso lo tiene que juzgar un juez penal frente a las denuncias que entiendo que ya se han hecho. Y él dirá qué tipo de sanciones y qué tipo de delitos ellos han cometido. Y con el tema, por ejemplo... ejemplo... Deberían de haber sido expulsados. Expulsados tendrían que haber sido. Y no puede aceptarse que haya diputados que prácticamente se tiren encima del presidente de la Cámara. Una de las cosas que contempla también la Constitución, tal cual como usted lo decía, era esta cuestión de que el derecho de uno termina cuando comienza el del otro, en otras palabras, ¿no? Para no ser tan técnicos. Sí, sí. Pero sí, es eso. Poner, por ejemplo, las vallas afuera del Congreso Nacional, ¿eso es algo que está permitido constitucionalmente también? ¿O es una falta de respeto? ¿Usted me dice de correr las vallas? Poner las vallas, instalar las vallas. Ah, poner las vallas. Y bueno, yo creo que es algo de protección. Porque efectivamente sabía que había elementos muy violentos, como lo vimos, que llevaban a poder producir serios disturbios e inclusive, digamos, lastimar a la gente. Así que yo no creo que las vallas sean una cosa prohibida, es algo de protección. Bárbaro. Doctor Daniel Sapsay, por esta parte, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos. Muy amable, doctor. Yo soy el agradecido. Buenas tardes para ambos. Gracias, Bien. Juan Cruz. Gracias. Muy amable, Juan. Gracias. Bueno, a ver, Fabré, la CGT, para tratar el otro tema, porque usted integra la CGT. Pero... Quisiera redondear un poquito esto, porque yo estuve ahí y la gente no provocó ningún disturbio. Había agitadores, 3 personas, agitadores que eran policías disfrazados, que los detectamos, y yo le dije a mis compañeros, todos trabajadores de ANSES, que estamos delante de todo, le dije, si no agreden, no hagan nada. Pero los agitadores, estos 3 agitadores, querían voltear las vallas, una parte de las vallas, para dar motivo a la represión, evidentemente. Ahí... Entonces sí, los sacamos, estos 3 muchachos eran, que una vez que se vieron sorprendidos, se fueron, pero justamente en ese momento, cuando la policía, la gendarmería, ve que nosotros sacamos a estos infiltrados, comienzan a disparar. Pero ustedes vieron cómo disparaban. Tiraban a cualquiera. A menos de 15 metros. Pero tiraban a cualquiera, lastimaron a un montón de gente. Ahora, o sea, no fue la gente la que provocó, por eso no estoy de acuerdo con lo que dice Sapsay, que Sapsay no estaba ahí seguramente. Había muchos infiltrados. Bueno, pero ¿sabe lo que dijo un ministro? Un minuto, David. Un ministro dijo... ellos, ¿no? El gobierno en sí. Tenemos muy en claro que un sector de la oposición y de grupos violentos querían ingresar al Congreso para incendiar todo. Así voltearon a Rodríguez A. Y hay que frenar esta violencia, dijo un ministro en las últimas horas. Había más de 3.000 soldados. Es más, corrieron a la gente durante 10, 15 cuadras. Corrieron. Yo no lo veía esto desde hace muchos años. Y evidentemente estaba preparado para una solución militar. Y el que agrede dentro del Congreso es el presidente de la Cámara,
que lo vio todo el mundo en televisión, que intenta pegarle a un diputado. Yo no vi a ningún diputado pegarle al presidente de la Cámara. Sí vi al presidente de la Cámara intentar pegarle, tirarle un golpe a un diputado. Entonces van cambiando estas versiones y resulta que el pueblo es el culpable. Ahora, ellos están haciendo una ley que acaba de decir Sapsay, que la intangibilidad del salario y el haber jubilatorio es un salario diferido. La intangibilidad es una ley. A vos nadie te puede pagar menos de lo que cobrabas. Inclusive, aunque vos manifiestes la decisión de que aceptás cobrar menos, se interpreta que lo estás haciendo para preservar el trabajo. Eso interpreta la ley. Entonces, quiere decir que la intangibilidad del salario de los jubilados es sagrada, todo salario es sagrado, pero el de los jubilados aún más. Le están descontando 9.600 pesos anuales y le dan un bono de 750. El bono en sí mismo, como instrumento, ya es una falacia, una farsa. Vos no podés dar un bono en reemplazo de plata viva que le está sacando del salario. Estamos hablando de cuestiones totalmente inconstitucionales. Hoy decía Mirta Legrand, ¿quién lo está aconsejando el gobierno? ¿Un monje negro? Claro. Bueno, y lo que hablamos, perdóname, lo que hablamos ese día, en este tipo de reuniones, siempre la sociedad civil tiene posibilidad de expresarse, en especial, por ejemplo, el secretario general de los trabajadores de ANSES. Creo que algún derecho como sociedad civil tenemos. Y la que pide que me den la palabra, en mi caso también habló Sergio Palazzo, que lo pidió otro diputado, pero Mirta Tundis solicita orgánicamente que el secretario general de Trabajadores de ANSES pueda manifestarse. O sea, que no éramos piqueteros, éramos 7 secretarios generales que nos dieron la palabra legalmente, legítimamente. Ahora, para ellos que son monárquicos, porque prácticamente esto se está pareciendo cada vez más a una monarquía, para ellos pareciera ser que la sociedad civil no tiene derechos. Ahora, quisiera hablar sobre el tema de la violencia, puntualmente ahí. Cuando ustedes llegaron a la plaza, digo cuando ustedes, porque yo no estuve, pregunto 100%. Cuando llegaron a la plaza, vos que estuviste muy temprano, ustedes que estuvieron. Aquellas personas que se ve claramente por las cámaras de televisión del PO que comienzan a tirar las piedras. Y de esa forma entonces la gendarmería reprime. ¿Esto es así comenzó o esto pasó después? Yo estaba ahí adelante. A ver, todo. doctora, yo quiero ir a algo mucho más simple, que, como decía mi madre hace muchísimos años, para pelear hacen falta 2. Cuando uno no quiere, 2 no pueden. Esto siempre fue igual. Lo cierto es que la cosa empezó en una gran provocación, porque si usted va a una movilización popular libre, contento, feliz, a reclamar como corresponde, y se encuentra con un cordón de 3 vallas de gendarmería, tanquetas, tanques de guerra, ya es una provocación. Era grosero era grosera la nunca presencia visto, militar. Nunca visto, ni en la época de la dictadura. Yo que tengo los años suficientes para decirlo, ni en la época de la dictadura se veía ese acordonamiento del Parlamento, y yo estaba en la movilización del 30 de marzo del 82. Pero eso es una provocación, pero esa provocación da lugar, supongamos lo a peor. Tirar la piedra, a eso me refiero. No hubo piedra. Supongamos, ¿cuánto había? 300.000, 400.000 personas. 500.000, no sé cuántas había. Para poder ser abogado del diablo, eso me refiero. Pero ¿no? que haya 50 personas que tiren piedras, que haya 50 personas que tiren piedras, motivan una represión de la envergadura a la que hemos visto, como para detener a una chica que por iba lo a visto trabajar para en Bullrich, sí. Bueno, para Bullrich cualquier cosa por lo puede visto ser. Para Bullrich, sí. Bueno, la ministra Avi el día anterior también, el día anterior la ministra felicitó a sus integrantes de la fuerza, lo felicitó porque impidió el acampe de una organización social. Y ya el otro día, recuerdo, y ustedes van a coincidir conmigo, a las 5 de la mañana que me tocó hacer móvil ese día, lo que vi era no solo a la gendarmería, la federal y también la PCA. O sea, estaban ubicándose todos en cada una de las esquinas. Era realmente impresionante. Permíteme, si es necesario blindar el Congreso, es porque algo malo pasaba dentro. Y esto creo que es lo central. Porque si la gente se iba a la plaza, más allá de los infiltrados, que efectivamente habría, más allá de los exaltados que se exaltan porque hubo unos infiltrados que reaccionaron, y más allá de todas esas cuestiones, si tienen que acordonar el Parlamento y que tienen que entrar los diputados a los palazos adentro del Parlamento,
es porque algo malo pasaba. Y yo creo que la clave hay que discutirla ahí adentro de lo que se quería discutir en el Parlamento. Porque Carrió dice en su tuit que no va a votar ninguna inconstitucionalidad. ¿Y cómo va a votar una ley que se va a votar el mismo día la ley que un DNU que va a modificar esa misma ley? ¿Qué constitucionalidad tiene eso? No, ninguna. No, ninguna. No hay que ser jurista para saber eso. Lustó, una de las cosas que dice es no hay que hacer una ley ni darle un bono, hay que modificar este proyecto, esto que yo tengo acá, esto es lo que hay que modificar, el proyecto de ley de la reforma previsional, exactamente, reemplazarlo, buscar otro sentido, hacer otra cuenta, ver de qué manera se puede contar y decir la verdad, señores, no tenemos plata, en vez de estar diciendo lo que pasa que... Arrancamos mal cuando deciden tocar al más débil, obviamente, teniendo la posibilidad de recurrir a las mineras, de recurrir a la soja, de recurrir a las cerealeras, que a partir de ahora no pagan ya impuestos. Las cerealeras, que son los que más plata han ganado acá en la Argentina, no pagan impuestos. Entonces, digo, es una decisión muy loca haber tocado a los jubilados. Uno a veces piensa, ¿quién conduce al país? Porque no puede haber tanta incapacidad. En cada tema que van tocando hay una incapacidad manifiesta. 2 años de errores. Y ahora, encima, el año pasado fue con los docentes. O sea, léase los niños. Y este año fue con los jubilados. El movimiento obrero, un poco ya para pasar al tema de CGT y demás... Tenemos que terminar. El movimiento obrero va a reaccionar. Nosotros vamos a estar en la plaza prácticamente todo el movimiento obrero. El mismo lunes. El mismo lunes. Nosotros estamos citados a las 12 del mediodía y se van a juntar 500.000 de personas. Hay quienes dicen que con esto cerramos, que la CGT, cuando comenzó a conocerse en detalle la reforma previsional, la CGT primero tuvo una postura tibia. La cúpula. Y después cambiaron de rol. No, bueno, porque es con los dirigentes a la cabeza o con las cabezas de los dirigentes. Y todo eso lo sabemos todos, ¿no? Gracias, muy amables por venir. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Te parece? Primera. La primera en Remis. Acordate, hasta las 20:30 te hacemos compañía.